Estamos reflexionando en los Hechos. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 21 y versículo 36. En Hechos, capítulo 21 y versículo 36, encontramos a una muchedumbre que viene detrás de Pablo, quien va con el comandante romano, y Pablo sencillamente quiere realizar una explicación, pero el pueblo grita: muera. Lea conmigo el versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Sin embargo, el título de esta reflexión es: la decencia no pelea con nadie. ¡Wow! Y cuánto que necesitamos nosotros de palabras de prudencia, ¿verdad? De una actitud sosegada, de una actitud tranquila. Lo vivimos en estos días en nuestro propio país. Tremendas situaciones tan grandes por no controlar la lengua, por no controlar los dedos, que escriben y escriben cosas que no tienen nada de decentes. Entonces, ahí está usted sentado en su silla, quizá escuchando en su carro esta reflexión, pero recuerde, la decencia no pelea con nadie. Las personas estaban gritándole a Pablo y a los soldados romanos que muera ese hombre, que muera Pablo, pero es sorprendente apreciar que la identificación con Cristo no solamente hace que un cristiano sea salvo, sino que también sufra conforme a los padecimientos de Cristo. Y aquí vemos a un Pablo que va a iniciar una explicación tanto al tribuno, que lo estaba llevando preso porque si no la multitud lo linchaba, como a estas personas que tenían un concepto errado de lo que Pablo estaba haciendo para con Jesucristo y también para con el Dios del pueblo judío. Miremos el versículo 37, dice el texto: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, esto es, al comandante: ¿se me permite decirte algo? Él dijo: ¿sabes griego? Bueno, la turba estaba enfurecida. Pablo estaba por pocos metros de ser metido al cuartel y el tribuno, el comandante, estaba interesado en su persona. Él no estaba entendiendo muy bien por qué ese personaje era importante para los judíos a tal punto que lo querían muerto. Entonces Pablo le habla en lengua griega. ¿Pero qué era la lengua griega para ellos recibirla de parte de un judío, de una persona que estaba siendo como sediciosa o de una persona que quería un problema grande para con los judíos? Es más, no conocía aún que era judío, porque Pablo lo va a decir más adelante. Entonces Pablo le habla en lengua griega. ¿Qué era la lengua griega? En ese momento hablar el idioma era un signo de cultura, pero también era la forma en que Pablo hablaba de una manera muy respetuosa. Él dice: ¿me permites decirte algo? Hay un texto que la escritura contiene, y es que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y qué bien lo estaba aquí aplicando Pablo para con este comandante, y qué bien lo estaba aplicando Pablo, también lo aplicará para con el pueblo. Aunque los resultados sean fuertes y de no aceptación, Pablo siempre tenía ahí una palabra blanda, una blanda respuesta. No se puso a escribir cosas que no debía escribir. No se puso a decir palabras que no se debía decir. ¿Qué manera más adecuada de hablar en medio de una turba? Una forma respetuosa con la cual él habla al comandante. Y le dice: bueno, ¿estoy siendo acusado? No, todavía no se defiende. Tan solo, con todo respeto, habla y dice: ¿se me permite decirte algo? Bueno, usted no ha reflexionado, querido hermano, querido amigo, ¿cuántos problemas entre naciones no se evitan si usamos de prudencia? Si los gobernantes hablan respetuosamente,
Pero bueno, dejemos esto de un lado y apliquémoslos un poco más cerca. ¿Cuántos problemas en el tráfico no cesan si dejamos de hablar ásperamente, si dejamos de subir el furor con obras, con imprudentes y con acciones imprudentes que hacemos? ¿Y cuántas cosas no cambiarán en su hogar, en mi hogar, si comenzamos a mejorar la manera de expresarnos? Esto fue una sorpresa. La sorpresa fue grande para este general, este comandante del ejército romano. El comandante no sabía de verdad quién era ese hombre. Él pensaba por un momento que se trataba de un revolucionario que quería levantar una sedición y se encuentra con una persona culta, con una persona cortés, con una persona respetuosa y con una capacidad de expresarse en el idioma griego. Entonces la pregunta es, ¿sabes griego? Es posible que con esa pregunta estuviera intentando descubrir de dónde procedía ese prisionero. Mire el versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces la confusión del comandante era con respecto a la identidad de Pablo. Entonces, tiempos atrás, nos dice la historia que años atrás un egipcio apareció en Jerusalén presentándose como un gran profeta, llevó el desierto a 4,000. Este tribuno o este comandante los calificaba como sicarios, porque esos sicarios tenían dagas escondidas como un puñal dentro de sus vestidos, y cuando veían algún judío que era como pro romano, lo asesinaban a los judíos prorromanos, los atacaban fuertemente a escondidas, sí, un sicariato. Entonces el comandante le está preguntando a Pablo, ¿es usted ese sicario? Y además se cuenta de otro grupo de sediciosos que fue llevado al monte de los Olivos también. Los mató otro egipcio y quería que esto se produjese un milagro, decía que se iba a producir un milagro y que los muros de Jerusalén caerían y que entonces en ese momento iban a conquistar a Roma y todo este tipo de cosas. Bueno, él preguntaba, ¿es usted ese? Porque sí o sí había un odio especial. Había un odio especial en estas personas, tanto judías como por estos sediciosos, por estas personas que estaban haciéndole mal al pueblo. Esta persona pregunta, ¿es usted ese? Bueno, y para manera de aplicación, ¿cuántos creen que todo es fuerza o que todo es juicio y se entregan a la violencia? Sin embargo, vamos a ver la sabia respuesta de Pablo, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Bueno, Pablo le dice tres cosas fundamentales. Yo no soy ese egipcio revolucionario. ¿Por qué? Porque yo ciertamente voy a despejar las dudas, porque yo soy más bien un ciudadano romano, yo de ascendencia soy judío, pero le voy a dar una explicación más extensa para que usted no piense que yo soy ese hombre egipcio con el cual usted quizá me está confundiendo con un sicario. Entonces, primero le dice, yo soy judío. Qué lindo eso. Yo soy judío. Esa es la explicación más importante. Es decir, no era un hombre contrario a ese pueblo que pedía su muerte. Yo soy de ellos mismos. Yo soy de esos mismos judíos que están pidiendo mi muerte. Y qué forma más preciosa de identificarse con Jesús. Que fue Jesús también judío y de esos mismos judíos fue los que gritaban crucifícanle. Entonces Pablo no se hace muy a un lado y dice yo soy judío. Lo segundo se refiere a la ciudad de procedencia. Él dice yo soy de Tarso de Cilicia, una ciudad no pequeña, en realidad era la capital de Cilicia, pero era conocida como una ciudad culta, con una universidad que se cree que estaba al mismo nivel de la Universidad de Atenas. Entonces, ahora Pablo va a hacer una petición respetuosa, diferente, muy diferente a las voces de exigencia que escuchamos en nuestros días, donde casi que se demanda si no se obtiene lo que quiere. Pero recuerda esta reflexión, mi amado hermano, mi amado amigo, la decencia no pelea con nadie.
Después de haberse identificado, le solicita al tribuno con mucho respeto y el valor de hablar con el pueblo ante la multitud enfurecida que quería matarlo. Por lo general la gente responde a las agresiones con más agresiones, pero no debe ser el caso de los hijos de Dios. Y ahí sí hablo específicamente a hermanos. Sí, las agresiones, mucha gente las responden con agresiones, pero no es el caso de los hijos de Dios. Pues sabes, muchas veces si respondes con agresiones, como decimos nosotros aquí en esta parte de Colombia, no sabes con quién te estrellas, no sabes contra quién estás peleando. Más bien sería más sabio evitar. ¿Por qué? Una vez más, porque la decencia no pelea con nadie. Y miremos el versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, mire, les va a hablar, se va a dirigir a los mismos que procuraban matarle. El aspecto de Pablo no podía ser bueno. Él fue arrastrado, fue golpeado por esa masa enfurecida, quizá habían hematomas en su cuerpo por los golpes, quizá las heridas de sangre manchaban sus ropas y su cuerpo, y fuera de eso tenía cadenas que estaban allí atándolo por causa de estos soldados. Sin embargo, Pablo levanta la mano y ellos hacen silencio. Poco a poco las voces fueron cesando y guardaron silencio. Miren, mis amados, la grandeza del espíritu de Pablo supera y contrasta el tremendo dolor físico y emocional que pudiera sentir este hombre. Sin embargo, les habla en su propia lengua, con tanto amor, y el discurso lo vamos a ver en nuestra próxima reflexión, o parte de ese discurso lo veremos, pero él estaba identificándose con el pueblo, hablándoles en su propio idioma, lenguaje que usaba Jesús en su ministerio con ellos. Entonces, él no era ningún opositor, él era uno de los mismos. Pablo va a dirigirse a sus compatriotas y les habla del Señor Jesucristo. Mis amados, para reflexionar en esta mañana, un creyente no debe esperar un trato diferente al que recibió el Señor Jesús. El siervo no puede ser mayor que su maestro, así es que estamos para ser siervos. El creyente no debe esperar un trato mejor tampoco de parte del mundo que el que recibió Cristo. Fue Cristo golpeado, crucificado. Sin embargo, hoy démonos por bien servidos con una sociedad que aún respeta, que en esta parte de donde vivimos aún no se nos persigue, aún no se nos golpea por causa de Cristo. La vida, sin embargo, es un verdadero servicio que requiere disposición y un alto pago y un precio alto. Es decir, cada uno de nosotros debemos reflexionar y decir, estoy viviendo, como lo dice Romanos 12, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y frente a las demandas, mis amados hermanos y amigos, hay promesas. Hay promesas de Dios que garantiza una firmeza ante las condiciones más difíciles. Pablo estaba en unas condiciones más difíciles y entendió que el poder viene de Dios y que la decencia no peleaba con nadie. Buen día y bendiciones.